Hay algo mágico en un artista que llega a la cima, dejando un rastro de éxitos inolvidables, y luego, justo cuando parece que está a punto de convertirse en un nombre familiar, desaparece. Es casi como si hubieran escrito el capítulo perfecto de su historia y decidieran cerrar el libro a su manera. Eso es lo que hace que la carrera de este artista sea tan fascinante y, honestamente, un poco desgarradora. En un mundo donde la fama a menudo parece eterna, ella logró algo que ninguna otra artista femenina había logrado en ese momento, y luego se alejó en silencio, dejándonos a todos preguntándonos, ¿qué hubiera pasado? Su voz, su presencia y ese sonido inolvidable, grabado para siempre en nuestra memoria, fueron arrebatados del escenario demasiado pronto. Y aunque el mundo de la música siguió adelante, no pudimos evitar mirar atrás a los años dorados de su brillantez, deseando un poco más. Pero la belleza de su historia está en el misterio de la misma. La forma en que nos dejó con todos estos momentos increíbles y, sin embargo, nunca regresó a revisarlos. Es un recordatorio de que a veces, los momentos más poderosos no son los que duran para siempre, sino aquellos que son breves y dulces, dejando una impresión duradera mucho después de que se apaga la última nota. Si esta historia te toca el corazón como lo hace con el mío, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bien, déjame llevarte en un viaje de regreso a la década de 1940, a un día en Chicago cuando nació una futura leyenda. El 6 de noviembre de 1945 marca la fecha. Ese fue el día en que Lani Hall, conocida por algunos como Leilani Hall, hizo su gran entrada al mundo. Nacida en una familia que no encajaba en el molde típico, el padre de Lani era un trabajador ruso de fábrica y su madre era polaca. Vivían en Albany Park, un barrio obrero de Chicago, un lugar que más tarde se convertiría en el escenario de los primeros años de Lani. Ahora, imagina la escena. Lani, apenas una niña, viajando con su padre en el coche. Solo tiene 2 años, pero ya está fascinada por la radio, aprendiendo canciones de memoria. Desde ese momento la música dejó de ser solo un ruido de fondo. Se convirtió en su mundo, y ella se retiraba a ese mundo, cantando con todo su corazón en su habitación cada vez que la vida fuera de casa parecía demasiado caótica. Sin embargo, la familia no era el refugio más seguro para la joven Lani. Su madre luchaba con problemas de salud tanto psicológicos como físicos, lo que generaba mucha inestabilidad en el hogar. Entonces, Lani hizo lo que cualquier alma artística haría cuando el mundo a su alrededor se siente demasiado pesado. Se refugió en la música. Y no era cualquier música. Se sintió atraída por las voces de las leyendas, esos íconos que darían forma a su sonido para siempre. June Christy, Anita O'Day, Ruth Oley, Barbra Streisand. Estas mujeres no solo fueron influencias, fueron sus salvavidas. Con solo 19 años, Lani ya comenzaba a hacer olas. Trabajaba como camarera en Mother Blues, un club de Chicago que luego sería el lugar donde comenzaría su carrera musical pública. Una noche, un amigo la escuchó cantar y ¡boom!, la invitó al escenario. Ese momento, esa primera vez subiendo al escenario frente a una multitud, fue un punto de inflexión. La noticia de su talento se extendió rápidamente. Pronto, John Brown, quien tenía una cafetería cercana, la escuchó y le ofreció un trabajo regular. Esto fue en 1965, y no pasó mucho tiempo antes de que el escenario de Centaur, otra cafetería en Old Town, se convirtiera en el lugar donde Lani realizaría sus primeros shows oficiales. Pero aquí es donde la historia realmente se pone emocionante. Es una cosa llegar a un escenario local, pero otra es captar la atención de una gran fuerza musical. Entra Sergio Méndez, un pianista y director brasileño que estaba surfeando la ola de popularidad de la bossa nova en Estados Unidos. Méndez había estado intentando hacerse un nombre con su banda, Brasil 65, pero a pesar de sus esfuerzos, la banda no había logrado el éxito esperado.
La mayoría de los músicos estaban regresando a Brasil y parecía que se necesitaba un enfoque fresco. Fue entonces cuando surgió la idea. Mendes necesitaba una vocalista estadounidense para ayudar a darle un nuevo sonido a su proyecto. Y así, Lani Hall, una joven de 19 años con una gran voz y un sueño aún más grande, captó su atención. Mendes visitó Centaur, la escuchó cantar y vio potencial. No solo buscaba a cualquier cantante, necesitaba a alguien que pudiera fusionar el jazz, el pop y los ritmos brasileños de manera impecable. Y allí estaba ella, la combinación perfecta. Pero Lani no saltó a la oportunidad de inmediato. Esta era una gran decisión. Era joven, aún vivía en casa, y la idea de dejar Chicago era un gran salto. No se iría sin la aprobación de su padre. Después de conocerlo y obtener su bendición, Lani se mudó a Los Ángeles, y lo demás es historia. Se unió a Sergio Mendes en Brasil 66, reemplazando a la cantante brasileña Wanda Sá. Lo que siguió fue el comienzo de una carrera que cambiaría para siempre el panorama del jazz y pop brasileños. Ahora, profundicemos más en la historia del viaje de Lani Hall con Sergio Mendes en Brasil 66, un capítulo que realmente muestra cuánto estaba en juego, tanto personal como profesionalmente, para las personas involucradas. Entonces, imagina esto. Lani, recién llegada de Chicago y ya convirtiéndose en una estrella en ascenso, está a punto de entrar en las grandes ligas. Gracias a Richard Adler, quien reconoció el talento bruto en ella, se organizó una audición con los grandes jefes de A&M Records, Herb Alpert y Jerry Moss. Si sabes algo sobre A&M, sabrás que no era un sello cualquiera. Era una potencia en la industria, y cuando Alpert y Moss vieron el potencial de Brasil 66, no perdieron tiempo. Firmaron al grupo, y así comenzó la magia. Alpert no solo los firmó, tomó el control de una manera que daría forma al sonido del grupo para siempre. Una de sus primeras sugerencias fue duplicar la voz de Lani en las pistas. Ahora, esto fue un cambio de juego porque, seamos honestos, la voz de Lani era una fuerza de la naturaleza. Al superponer sus voces, se creó un sonido rico y exuberante que se convirtió en la firma de su música. Se dice que esta técnica hizo que fuera más difícil escuchar a la segunda cantante, Bibi Vogel, quien poco después fue reemplazada por Janis Hansen. Pero no se trataba solo de las voces. Se trataba de establecer el tono para un grupo que redefiniría la fusión del jazz brasileño. Y lo hicieron. Cuando Herb Alpert Presents Sergio Mendes en Brasil 66 salió al mercado, fue un éxito instantáneo. Su versión del clásico brasileño Más que nada no solo capturó la esencia del original, las voces de Lani lo hicieron inolvidable. Fue una fusión perfecta de ritmo brasileño y pop estadounidense, y se convirtió en su momento de despegue. El álbum, con sus giros experimentales, como una versión brasileña de Day Tripper de The Beatles, alcanzó el estatus de platino. Si eso no fuera suficiente, abrieron para Herb Alpert y los Tijuana Brass en su gira, consolidando su lugar como uno de los actos más emocionantes de los años 60. Ahora, hablemos sobre el papel de Lani en todo esto, porque ella fue más que una bonita voz. Fue una fuerza creativa impulsora en el grupo. No solo cantaba con todo su corazón, sino que también contribuyó con muchas de las letras en inglés de las canciones que interpretaron. Para las canciones brasileñas cantadas en portugués, no permitió que la barrera del idioma la detuviera. Aprendió las letras fonéticamente, repitiéndolas una y otra vez hasta poder imitar los sonidos perfectamente. Y me encanta esta cita de ella. A veces canto una canción en portugués y pienso, realmente sueno como si supiera lo que estoy cantando, ¿verdad? Un momento clásico de Lani. Pero ninguna historia está exenta de altibajos, y las tensiones dentro de la banda comenzaron a manifestarse. Mendes, que también estaba gestionando al grupo, no era exactamente la figura más popular detrás de las cámaras. Sus demandas eran altas. Puso a Janis Hansen a imitar el estilo de Lani,
lo que generó algo de animosidad. Además, Méndez recibía un trato de primera clase mientras la banda se quedaba en los peores hoteles, soportando giras agotadoras por un pago mínimo. Esto llevó a un punto de quiebre. Hansen, frustrada con la situación, confrontó a Méndez y, como era de esperar, él despidió a toda la banda. Pero, por supuesto, Herb Alpert no iba a permitir que uno de sus grupos más destacados se desmoronara. Intervino y convenció a Méndez de que trajera de vuelta a Lani. El resto fueron reemplazados, y Lani se encontró con una nueva compañera, Karen Phillip. Con una nueva formación, Méndez comenzó a cambiar el sonido de Brasil 66. Mezcló aún más las cosas, introduciendo una nueva dinámica. Él cantaba en portugués mientras Lani lo doblaba en inglés, creando una experiencia bilingüe que solo aumentaba su singularidad. Y luego estuvo Gracinha Leporase, una nueva voz que se unió al grupo. Finalmente, Méndez se casó con Gracinha y el sonido del grupo comenzó a evolucionar hacia algo más oscuro, más complejo. Pero, como suele ocurrir en la industria musical, este cambio no vino sin consecuencias. Las ventas comenzaron a decaer y Alpert, siempre el perfeccionista, no estaba contento. En 1970, Lani se encontró en una encrucijada. Para ese momento ya había ayudado a dar forma al sonido de Brasil 66 en algo verdaderamente icónico. Pero detrás de las cámaras, su vida personal la estaba empujando en una nueva dirección. Herb Alpert, la figura legendaria detrás de A&M Records, había pasado de ser su compañero profesional a convertirse en su amante. Pero aquí está el truco. En ese momento, Alpert seguía casado con su primera esposa. Sí, lo escuchaste bien. Las cosas eran complicadas, por decirlo menos. Y a medida que su relación crecía, Alpert le pidió a Lani que dejara el grupo. El agotador horario de giras, 11 meses al año, no ayudaba en nada. Lani, sintiendo la tensión, decidió separarse de la banda. Le dijo a Sergio Méndez que se iba a finales de 1970, una decisión que no le cayó nada bien. Pero demos crédito donde se debe. Lani Hall no solo se apartaba de los reflectores, estaba tomando control de su carrera. Después de dejar Brasil 666, emprendió su propio camino y lanzó varios álbumes en solitario bajo el sello A&M, con nada menos que Herb Alpert como productor. Desafortunadamente, estos lanzamientos no alcanzaron el éxito comercial que se esperaba. Lani estaba intentando encontrar su sonido, pero los resultados no coincidían con lo que había esperado. Y si somos honestos, su transición al mundo de la música disco entre 1979 y 1982 fue, bueno, digamos que no salió como se planeó, pero lo que pasa con Lani Hall es que nunca se dio por vencida. Su tiempo fuera del escenario no solo fue para reflexionar sobre las oportunidades perdidas, fue un periodo de crecimiento, tanto profesional como personal. Cuando llegó 1983, Hall grabó el tema principal para la película de James Bond, Never Say Never Again, una colaboración con Alpert y Méndez, las mismas personas que habían ayudado a dar forma a su carrera musical. Parece que Méndez la había perdonado por haberse apartado de la banda años antes. Luego, en 1982, llegó un nuevo desafío, una fase de pop latino. A sugerencia del productor mexicano de Alpert, José Quintana, Lani comenzó a grabar álbumes en español. Ahora, Lani no hablaba español en absoluto, pero eso no la detuvo. Aprendió a cantar fonéticamente, tal como había hecho con el portugués en Brasil 66. ¿El resultado? Una nominación al Grammy por su álbum Lani de 1984 y en 1986, un Grammy a la mejor interpretación de pop latino por Es Fácil Amar. Los éxitos siguieron llegando, con duetos junto a leyendas como José Feliciano, Roberto Carlos y José José. Lani estaba forjando su propio nombre en un género completamente diferente, y el mundo comenzaba a notarlo. Pero no olvidemos sus raíces.
En 1974, Herb Alpert produjo el primer álbum en solitario de Lani, Sundown Lady, que marcaba un giro hacia el pop folk melancólico. Este fue un momento en el que Lani pudo expresarse con más fuerza. Ella misma admitió: quería sonar un poco más contundente. A veces creo que sueno enojada. Un sentimiento que realmente muestra la profundidad de sus emociones en ese momento. Y la verdad es que su rango vocal era tan expansivo, tan dinámico, que podía encajar en cualquier cosa, desde folk hasta brasileño y pop. Pero incluso con los elogios, la carrera de Lani todavía tuvo sus altibajos. A lo largo de los años, sus álbumes en solitario siguieron saliendo, algunos con inspiración brasileña, otros con soft rock, algunos intentando seguir la ola comercial de los éxitos en las listas. Pero en una década dominada por cantautores, Lani Hall fue en gran parte una intérprete. Interpretó material increíble, como el dramático At the Ballet de A Chorus Line, una canción en la que desgarra con sus notas las confesiones de tres mujeres que encontraron refugio en las clases de baile. Está claro que, para Lani, la música fue más que solo una carrera, fue una forma de expresar los altibajos de la vida. Pero no todo fue un camino de rosas. Entre 1979 y 1982, se adentró en el mundo del disco con álbumes como Double or Nothing, Blush y Albany Park. Estos álbumes eran en gran medida un producto de la época, quizás un intento de mantenerse relevante en un escenario musical en constante cambio. Pero la propia Lani admitió que no estaba emocionada con esta dirección. Recuerdo pensar: oh no estoy emocionada por esto porque no quiero cantar estas canciones, confesó. El éxito fue limitado, con solo un sencillo, Where's Your Angel, tocando en los últimos lugares de las listas. A pesar de los altibajos, la vida personal de Lani florecía. Ella y Herb Alpert, después de 3 años de espera, finalmente se casaron. Para ese entonces, Alpert ya se había divorciado de su primera esposa, y Lani estaba lista para abrazar la vida que habían construido juntos. En un momento revelador, Lani dijo: durante 3 años usé mi propio dinero. No quería tomar el dinero de Herb, y luego me quedé sin dinero. Pero lo más humillante de todo, no era alguien que gastara sin control. Sabía el valor de $1 y no estaba interesada en malgastarlo. Justo cuando pensabas que ya habías comprendido la dirección en la que se encontraba su carrera, Lani Hall te sorprendería. Tomemos por ejemplo principios de los 80. Imagina esto. Lani Hall, quien ya se había hecho un nombre con Brasil 66, da un paso al frente para grabar la canción principal para la película de James Bond, Never Say Never Again. ¿Y quién está al mando? Nadie más que Herb Alpert, su esposo, coproduciendo la canción junto con Sergio Méndez, quien, a pesar de su pasado con la pareja, aparentemente los había perdonado por su desacuerdo anterior. Parecía un momento a lo grande, el tipo de cosas que solo suceden en la industria musical. Pero aquí es donde las cosas empiezan a dar un giro inesperado. Aparece José Quintana, el productor mexicano de Alpert, con una idea: ¿por qué no grabar en español? Ahora bien, Lani no hablaba español, al menos no con fluidez, pero eso no la detuvo. Se lanzó de lleno, grabando Lani y Es Fácil Amar, 2 álbumes llenos de pop latino comercial sintetizado. Era un sonido diseñado para atraer al mercado latino, y ¿sabes qué? Funcionó. Estos álbumes tuvieron éxito, y Lani se encontró de nuevo en la carretera, actuando para públicos que la adoraban en este nuevo género. Pero aquí está el detalle. Lani no estaba exactamente emocionada de estar de vuelta frente a las multitudes. De hecho, su desilusión creció hasta el punto en que un día se encontró mirando su reflejo en un espejo de camerino mientras estaba de gira en Venezuela. Y tuvo un momento de claridad. ¿Qué estás haciendo aquí, Zrenia? ¿Te importa tanto que les guste la forma en que cantas? ¿Es eso más importante que estar en casa con tus seres queridos? Esa es una realización profunda para cualquier artista,
especialmente para una que había pasado años en el centro de atención. Está claro, Lani estaba buscando algo más profundo, algo más allá de los aplausos superficiales de los fans. Luego vino lo impensable. En 1985, Lani fue golpeada por el virus crónico de Epstein-Barr, una enfermedad debilitante que causa fatiga severa, inflamación de la garganta y un debilitamiento general del sistema inmunológico. Y seamos realistas, esto fue un golpe importante para ella. Para febrero del año siguiente, Es fácil amar había recibido una nominación al Grammy por mejor interpretación de pop latino. Pero Lani apenas podía reunir fuerzas para salir de su cama, mucho menos para actuar. Apenas consiguió suficiente energía para llegar a los Grammys. ¿Y adivina qué? Ganó. Pero incluso con el Grammy en mano, sabía que su cuerpo la había traicionado. Ya no podía cantar como antes. ¿Y lo peor? Los médicos le dijeron que no había cura. Pero Lani Hall no es del tipo que se rinde. Se negó a aceptar el diagnóstico y, en cambio, buscó tratamientos alternativos. Durante 12 años, los fans escucharon poco de ella. Pero en 1998 hizo su esperado regreso con Brasil Nativo. Ahora bien, este álbum es el que sus fans habían soñado. Coproducido con Herb Alpert, el álbum marcó un regreso a sus raíces brasileñas, con canciones de artistas legendarios brasileños como Dori Caymmi y Edu Lobo. Pero aquí es donde se vuelve aún más conmovedor. La voz de Lani, antes ligera y relajada, ahora llevaba el peso del tiempo. Había una nueva profundidad en su canto, una especie de madurez, un dolor palpable que no había estado allí antes. Tomó canciones como Más que nada y Las aguas de marzo de Jobim y las convirtió en algo más lento, más intenso. Estaba claro que el entusiasmo juvenil de sus días en Brasil 66 había desaparecido. Lo que lo había reemplazado era una sabiduría marcada, pero hermosa, una voz que había vivido luchas personales y había salido más fuerte del otro lado. Después de su breve regreso con Brasil Nativo, Lani Hall pareció desvanecerse una vez más del ojo público. Esta vez, no fue solo una pausa creativa. Fue un periodo de reflexión personal profunda y luchas de salud tanto para ella como para su esposo, Herb Alpert. Durante 4 años, ambos estuvieron consumidos por sus respectivos problemas de salud. Herb, el legendario trompetista, desvió su enfoque de la música, invirtiendo su energía en el arte y su trabajo filantrópico con la Fundación Herb Alpert. Mientras tanto, Lani, nunca dispuesta a quedarse quieta, se dedicó a escribir. Su camino en la escritura la llevó a Emotional Memoirs and Short Stories, un libro que ofreció a los lectores una rara y cruda visión de su alma. Las historias estaban llenas de emociones turbulentas, y en un capítulo profundamente personal, Lani compartió su experiencia con la cirugía de implantes mamarios. El crítico de HuffPost, Jay Weston, quedó cautivado por el libro, señalando que Lani había llevado al papel impreso el mismo poder que había definido su carrera musical. Estaba claro que la voz de Lani siempre había sido una de expresión, ya fuera a través de la canción o de la palabra escrita. Pero incluso con todo esto, había algo que faltaba. Lani extrañaba cantar, y después de años de batallas de salud, la pareja se encontró pensando en el camino que tenían por delante. Fue alrededor de 2007 cuando ambos se dieron cuenta. Si no ahora, ¿cuándo? Con la salud atrás, decidieron que era hora de volver a subirse al escenario. Este es el momento, mientras estamos saludables, mientras aún tenemos nuestras facultades, dijo Lani, una simple pero profunda realización que los llevaría de vuelta a sus raíces. Montaron una banda, salieron de gira y, casi de inmediato, encontraron éxito de nuevo. Su álbum de 2013, Stepping Out, ganó un Grammy, pero para Lani ya no se trataba de premios ni de reconocimiento. Ahora estamos relajados y simplemente estamos compartiendo nuestros talentos. Si los reciben,
Genial, explicó. La presión por lograr se había disuelto. Ahora la música se trataba de disfrutar y compartirla con los demás. ¿Y el público? Bueno, estaban más que listos para abrazar el regreso de Lani. Durante su medley de Brasil 66, ella comentó orgullosamente: «El público se vuelve loco». Estaba claro que, incluso después de todos estos años, Lani aún tenía la magia que cautivó a sus fans en primer lugar. Lo que me impresionó, sin embargo, fue cuán diferente había cambiado su perspectiva sobre las giras. Cuando era más joven, la carretera podía sentirse como una rutina, solitaria, agotadora e interminable. Pero con Herb a su lado, la gira era algo completamente diferente. Lo describió como divertido. Simplemente estábamos en la carretera, tocando cada noche en un lugar diferente, dijo. Estoy tan agradecida por la vida que tengo, que a veces me cuesta creerlo. Hay una paz en sus palabras, un reconocimiento de lo lejos que había llegado. Desde la joven insegura de su lugar en el mundo, hasta la artista experimentada que había encontrado alegría no solo en el centro de atención, sino en los momentos tranquilos de gratitud. Y justo cuando ella estaba reflexionando sobre la belleza de su viaje, el sonido familiar de la voz de Herb interrumpió su reverie. Entró, recordándole suavemente que la banda estaba esperando en su estudio de casa, lista para ensayar para su próxima ronda de conciertos. Era hora de volver al trabajo, pero Lani estaba en paz. Había encontrado un equilibrio entre el escenario y el hogar, el centro de atención y los momentos tranquilos de la vida. Y, al final del día, eso es lo que hace que la historia de Lani Hall sea tan inspiradora. Siempre ha abrazado los altibajos con gracia, y ahora, más que nunca, lo hace todo por amor a la música. Y ahí lo tienes. Lani Hall. Una voz que nos cautivó a todos, pero que nos dejó queriendo más. Su historia es una de brillantez, misterio y el tipo de magia que permanece contigo mucho después de que la música se detenga. Si disfrutaste este vistazo a su inolvidable carrera, asegúrate de darle like, suscribirte y estar atento para más. Hasta la próxima, sigamos celebrando a las leyendas que dieron forma a nuestro mundo.